Bienvenidos a un capítulo más de Creativas. Mi nombre es Andrea. Me encanta saludarlos y acompañarlos en este primer viernes de febrero. Estamos felices porque enero al fin se acabó, porque mucha gente siente que enero es eterno, porque estamos regresando a nuestras actividades poco a poco, entonces se siente bastante largo el mes, pero nosotros tenemos que hablarles con total franqueza y es que sentimos que enero se pasó volando porque estamos haciendo contenido todos los días para nuestras redes sociales, entonces eso nos lleva bastante tiempo y pues si ustedes no lo han visto, los invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Nos encuentran como Creativas Podcast, recuerden, Creativas. También estamos muy felices porque hace unos días llovió en la ciudad de Bogotá. Ya les habíamos contado que estamos radicados en la maravillosa Bogotá, en una Bogotá que queremos entrañablemente y que estaba siendo víctima del fenómeno del niño de una manera atroz. Nuestros cerros imponentes estaban quemándose y la imagen de tanto verde quemándose es desgarradora. Pero pues nos llovió, afortunadamente, y yo creo que nunca ningún bogotano, ninguna bogotana se había sentido tan feliz por la lluvia. Entonces esperamos que este clima tan propio de Bogotá, de la nevera, se mantenga, pero que se equilibre también con el calor. Les contamos que este es el 5º capítulo de nuestro podcast y hoy se acaba la serie de mujeres en el arte antiguo y medieval. Fue toda una aventura adentrarnos e investigar sobre el arte antiguo y el arte medieval y teniendo en cuenta que buscábamos mujeres, que estábamos locas por encontrar mujeres importantes, por encontrar mujeres que fueron protectoras, que fueron artistas, que fueron mecenas, que financiaron el arte y fue una tarea compleja. Porque los diversos recursos que se encuentran en internet pues no nos hacían la tarea como muy fácil. Pero ya estamos retomando nuestras actividades universitarias, vamos a estar mucho más tiempo cerca de la academia, entonces eso nos va a permitir hacer una mejor investigación para transmitirla con todos ustedes. Entonces eso también nos tiene muy emocionados, muy felices. ¿Y qué les parece si empezamos con este capítulo? Hoy queremos hacer un análisis de la importancia de nosotras como mujeres en la producción artística antigua y medieval. También queremos hacer un recuento de los anteriores 4 capítulos de nuestro podcast. Lo cierto es que hablar del impacto de las mujeres en la antigüedad y en la Edad Media es subestimado y a menudo es dejado en segundo plano. Y esto no nos extraña. A nosotras las mujeres realmente saber que estamos en un segundo plano no nos extraña, lo hemos normalizado. Así como hemos normalizado la violencia física, la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia económica y demás tipos de violencias que sabemos que existen, que la ONU nos dice que existen. Y siempre hemos permitido que sea el hombre, que sea este aspecto masculino el que construya la historia, el que sea tenido en cuenta, o sea, su contribución es muchísimo más importante y se lo hemos dejado a ellos. Pero como les contábamos, a lo largo de esta primera serie en Creativas hemos visto cómo las mujeres han tenido papeles significativos y su influencia en estos primeros periodos de la civilización occidental ha sido relevante. Recordemos que en la antigua Grecia
no hubo muchas mujeres artistas. No se tienen muchos registros de mujeres como artistas. Nosotras encontramos unas cuantas y se las nombramos en el primer capítulo y se las nombramos también en nuestras redes sociales. Encontramos a Timarete, a quien se le atribuye un fresco en Éfeso para la diosa Artemisa, para Diana, la diosa Diana en Roma. Y también encontramos a Yaya o Marcia, como la decidieron nombrar en la Edad Media. Y fue una mujer que decidió no conformarse al tiempo en el que estaba viviendo. Decidió no cumplir con este deber ser que desde siempre se nos ha impuesto a nosotras. Decidió que no iba a casarse y que iba a vivir de su arte. Y logró hacerlo. Entonces, que ella lo haya logrado en una época en donde las mujeres ni siquiera existíamos, ni siquiera éramos sujetas, y que todo en nosotras era reducido, tal como decía Aristóteles, pues que una mujer lograra hacer esto nos impresiona demasiado y nos lleva a pensar en las posibilidades que en la actualidad, gracias a los feminismos, nosotras tenemos. Y no solo encontramos mujeres que fueron artistas, que fueron las primeras artistas de la humanidad. También encontramos que las mujeres hemos sido fuente de inspiración desde la antigua Grecia. Y esto no nos extraña porque dentro de sus deidades están las musas. Las musas eran hijas de Zeus, como raro dentro de esta mitología en donde Zeus se acuesta con todo el mundo y deja hijos desperdigados por todo el mundo, pues las musas hacían parte de estos hijos. Y estas musas inspiraban en los humanos las distintas artes del momento. Inspiraban la música, inspiraban la lírica, inspiraban la escritura y, como les comentábamos, la escritura hace parte de las artes plásticas y visuales. Porque la escritura nace de la línea y son diferentes líneas de diferentes maneras las que la componen. Y esto también hace parte del arte plástico. La escritura, los garabatos, la forma en que se distribuyen estas líneas hace parte del arte plástico. Y aparte de la escritura y todo lo que pudiesen inventarse para mantener esta noción épica, ¿no? De los héroes y los dioses y demás. Está Afrodita también como una inspiración. Era una figura que se representaba por montones y que es una figura que no va a dejar de representarse porque es la belleza femenina por excelencia. Y también da como ciertas vibras de feminidad, pero lo cierto es que ¿quién nos puede decir qué es la feminidad? La feminidad es que nuestro cuerpo tenga las medidas acordes de las reinas de belleza, o la feminidad es que nuestras caderas sean más anchas para que la fertilidad sea todo un hecho, o la feminidad es que tengamos todo el tiempo moños y lazos a propósito de esta tendencia coquette, súper rosa, súper lavanda y demás. ¿Eso es feminidad, o la feminidad la construimos nosotras mismas a partir de lo que nos gusta y a partir de cómo entendemos esto que se llama vida? ¿Qué es feminidad? No sabemos a ciencia cierta, ni siquiera nosotras siendo mujeres, qué es feminidad. Entonces, un vano estereotipo no tiene por qué decirnos cómo debemos ser femeninas y qué le resta a nuestra feminidad. En la antigua Roma encontrábamos mujeres que podrían tener un papel un poco más activo en la creación artística dentro de la escultura y la pintura. Aunque en algunos capítulos de este podcast, de esta serie, les contábamos de mujeres que habían sido mecenas. Y recordemos entonces que el término mecenas viene de Gayo Mecenas de la antigua Roma,
que sabemos que el mecenazgo es algo tan antiguo como nuestra propia existencia, como la existencia de la humanidad, pero es con Gayo Mecenas con quien empieza el término. Y varias de las mujeres que encontrábamos como mecenas eran esposas o madres de los emperadores de la época. Y esto indudablemente nos hace pensar en los papeles de las primeras damas de estas repúblicas democráticas en las que nos encontramos ahora como humanidad. Estas primeras damas en algún momento intentan ser mecenas, intentan patrocinar algún tipo de arte o intentan patrocinar el conocimiento dentro de poblaciones especialmente vulnerables. Entonces es como les decimos, el mecenazgo es algo tan antiguo como nuestra propia existencia, como la humanidad misma. Y ahorita que empecemos a ahondar mucho más en el barroco y en el renacimiento, pues les vamos a contar de la familia mecenas por excelencia en el renacimiento. Dentro de la Edad Media, empezando la Edad Media, les contábamos que hay 3 etapas de la Edad Media: la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media, que es cuando se termina y da paso al Barroco y el Renacimiento, o a lo que muchos en la academia piensan que es un salto a la modernidad. Pero ya cuando estemos allá les vamos a contar qué es la modernidad, vamos a hablar mucho más de eso, de las posturas académicas con respecto a la modernidad, porque en estos momentos, en esta época de la historia que les estamos hablando, pensamos a una humanidad arcana. Un filósofo que nos gusta bastante, Mircea Eliade, habla de un hombre arcano y un hombre profano. Y se cree que este hombre profano es el hombre que se modernizó, que acabó con los ritos, que acabó con esta noción de lo mítico, de algo que se encuentra más allá de lo que se ve. Porque les contábamos en uno de los videos que subimos a nuestras redes sociales que en la antigüedad adoraban a los meteoritos. Y pues los meteoritos son piedras que caen del cielo, pero entendían que había una noción particular y especial en estos meteoritos. Le daban una connotación, le daban un significado particular a lo que fuesen encontrando y adoraban a la naturaleza, adoraban a distintas cosas que fuesen viendo en el camino, porque entendían la importancia de los ritos, la importancia de lo mítico, la importancia de la magia, de que en la vida vamos a encontrar distintas cosas que van a tener magia. Y ese hombre arcano que nos cuenta Mircea Eliade, pues pensaba mucho en esto mítico, en esto mágico, en lo diferente que podía encontrarse en una simple piedra, como era un meteorito. Y el hombre profano era este hombre que le había dado paso a la modernidad, le había metido mucho más el empeño a la razón, a que tenía que entenderse todo tal cual se estaba viendo, a que las cosas eran literal, no podía haber nada figurativo. Y entonces se empiezan a perder bastantes costumbres y bastantes tradiciones que son importantes para la construcción social y para la construcción propia del ser humano. Pues en estas etapas de la Edad Media, aparte de que se construye el conocimiento y un conocimiento muy teológico, se estudia todo a partir de un solo Dios, aún se encuentra esta idea de adorar lo figurativo, de encontrar distintas cositas en una simple piedra, en un simple tronco de madera, en las aguas de algún río, y vemos bastante el arte religioso. Encontramos demasiadas imágenes de María. Y el arte en esta época medieval se divide en dos. Encontramos un arte románico y un arte gótico. Este arte románico lo entendemos como que
sí es muy figurativo y las imágenes humanas que se representaban están hechas en segunda dimensión, no solo porque estén pintadas, sino porque no tienen perspectiva. Y esto se los recalcamos un montón porque es importante para la historia del arte. La noción de este arte románico en donde no hay perspectiva, en donde no hay puntos de fuga, donde las sombras en las pinturas son escasas, las luces igualmente, y acompaña gran parte, este arte románico acompaña gran parte de la Edad Media. Está desde la Alta Edad Media, en donde se olvidan los valores helénicos, se olvida la escultura romana, que tiene como característica preservar esta noción del cuerpo humano perfecto. Gracias a la visión helénica es que pensamos que los hombres tienen 8 cabezas y media, que su cuerpo está dividido en 8 cabezas y media, esa es la estatura promedio del hombre helénico y tiene rasgos hermosos, porque no podemos decir que no. Las figuras helénicas, la escultura helénica nos demuestra eso. Y pues este arte románico acaba con todo eso. Lo olvida, lo deja a un lado, empieza a hacerse una nueva representación, empiezan a tenerse nuevos estilos y en estos estilos la tridimensionalidad en la pintura es escasa y tiene simbolismos precisos. Retratar mujeres en ese momento no era lo común, entonces se retrata en especial a la Virgen María, que entendemos que es la Madre de Dios, porque se designa en uno de los concilios de la Iglesia, en el concilio de Éfeso, si no estamos mal, se designa que María es la Madre de Dios, porque María tiene a Jesús, no solo es la Madre de Cristo, sino que es también la Madre de Dios, porque cuando queda embarazada de Cristo, pues es una mujer pura. Es decir, que Cristo obtiene el pecado original, pues porque nace de una mujer, nace de una humana, y somos los humanos los que tenemos el pecado original, pero no por más. No porque María hubiese sido una mujer promiscua o algo que no estaba bien con su época, y por eso se entiende que a partir de ese concilio en la iglesia, María es la madre de Dios, porque María no tenía ningún pecado. Se retratan distintas reinas porque la idea de una mujer representada no es tan importante. A las mujeres se les castiga por el pecado de Eva, porque Eva fue la que nos sacó del jardín del Edén. Gracias a Eva es que nos toca sufrir todos los días porque no podemos estar acostados en los laureles viendo cómo la vida pasa y nosotros no tenemos que hacer nada. Gracias a Eva es que entendemos el significado de la vida. Y la vida duele porque tiene que ser vida. Y la vida es alegre porque así es como entendemos que es la vida. Y esto es culpa de Eva, en pocas palabras. Pero nosotras personalmente estamos muy agradecidas con Eva porque nos dio la posibilidad de entender los diferentes aspectos que tiene la vida, porque necesitamos de las distintas emociones y necesitamos conocer para entender qué es la vida. Entonces, como se le va culpando a las mujeres poco a poco de esto que hace Eva, se empiezan a tener dos referentes importantes para hablar de las mujeres y para describir a las mujeres en el arte. Tenemos a María, que María siempre va a ser el pilar de la iglesia, María siempre va a ser esta figura femenina por excelencia en la Biblia, y está Eva, que con Eva nace el pecado. Entonces tenemos la imagen de una mujer buena y de una mujer mala. Y esto va a seguir así incluso hasta nuestros tiempos. Estamos en pleno siglo XXI, estamos en el 2024 y todavía creemos que hay una mujer buena y una mujer mala. Cuando les hemos recalcado un montón y esperamos que les resuene mucho, no existen dos tipos de mujeres. Existen distintos tipos de mujeres y así es como debe ser. Y conforme van cambiando las etapas de la Edad Media y dejamos de representar entonces a esta mujer malvada que nos induce al pecado, que es una lujuriosa que tienta todo el tiempo a los hombres con su cuerpo, que se deriva en figuras mitológicas, porque para condensar mucho más el pensamiento, para adoctrinar muchísimo mejor, entonces van cambiando a figuras mitológicas que generalmente eran mujeres o que tenían algún aspecto femenino y
van cambiando de aspectos completamente remotos que no tienen nada que ver a ser voluptuosas, ser lujuriosas, ser sensuales y provocar a los hombres medievales. Y pasamos de esa figura lujuriosa, pasamos de esa figura sensual, de esa figura pecaminosa que generalmente es Eva, o que también es esta primer mujer de Adán, Lilith, que no aparece en la Biblia, pero aparecen distintos escritos cercanos a esta edad antigua y cercanos a esta creencia que Adán es el primer hombre pisando la faz de la tierra. Pues encontramos a Lilith, y Lilith también es una mujer pecaminosa, es sensual, es una mujer que induce al pecado y se cree que ella era una mujer serpiente porque la comparan bastante con esta serpiente que le dice a Eva que coma de este fruto prohibido para que peque y de esta manera tengan que salir del jardín del Edén. Entonces el pobrecito Adán no solo tenía una mala esposa Eva que lo lleva a comer de este fruto, sino también tiene una mala ex esposa Lilith, que es quien induce a su esposa a que acaben con esta maravilla de jardín, de las delicias, y los condenen a una vida de trabajos excesivos y forzosos para poder subsistir. Pobre hombre porque daba con unas mujeres terribles. Dios no pudo haberle creado peores mujeres. Y esta era la noción que se tenía en la Edad Media de la mujer. Todas las mujeres éramos pecaminosas y se salvaban unas cuantas que lograban tener las virtudes de María, y María llegaba a ser este reemplazo de Eva, era una nueva Eva, era quien limpiaba todos los pecados de Eva porque era quien se había sacrificado para traer al mundo al Redentor. Se anteponen estas dos versiones de mujer dentro de la Edad Media, y muy cercanos a la Baja Edad Media empezamos a ver una representación de las mujeres diferentes. Esta mujer enamoradiza que solo cree en el amor romántico, que espera al caballero que la va a salvar de la torre, del dragón. La historia perfecta que nos van contando en Shrek está ambientada en la Edad Media y pues que nos demuestra que la vida no es así, porque a Fiona no la salva el príncipe encantador ni ningún otro príncipe, sino que la salva un ogro, un monstruo de la Edad Media. Pues teniendo como referente esta idea de amor romántico, se entiende que a las mujeres se les empieza a cambiar el chip. Ya la mujer no es una mujer mala o una mujer buena, pero si sigue pensando en la Virgen María, incluso se cambia la forma en la que se representa a María, porque María se puede representar un poco con los tonos púrpuras, en tono verde oscuro o con un manto rojo, pero se designa que María tiene que empezar a usar el color azul, porque el color azul es sinónimo de pureza, es un pigmento que en ese momento no se encontraba fácilmente, y pues la pureza de María dentro de las mujeres pecaminosas tampoco iba a encontrarse fácilmente, y sí se tiene esta noción de la Virgen María, pero se empieza a pensar que la mujer tiene que ser este centro dentro del hogar en donde habitan la fertilidad, la maternidad, la fecundidad, y que es el espacio central de las mujeres, la casa. Que las mujeres no pueden salir de allí, que la vida de las mujeres gira en torno a su casa y a las labores de cuidado, y que el amor romántico es su recompensa por estas labores de cuidado. Lo cierto es que el amor romántico es una recompensa muy pequeña por todo lo que las mujeres debemos realizar dentro de las labores del cuidado. El amor romántico no nos da de comer, el amor romántico no nos ayuda a limpiar la casa, el amor romántico no nos da 2 millones al mes para que lo gastemos en las cosas que queramos hacernos, en las uñas, el pelo, nuevo maquillaje o demás cosas cercanos a la feminidad impuesta. Y el amor romántico no nos da finquitas en Llano Grande.
pónganse a pensar. El amor romántico es una recompensa mínima y pequeña por todas las labores que tenemos que desempeñar como mujeres casamenteras. Recordamos también que la iconografía empieza a ser fundamental en estas épocas para que dentro de los lienzos se nos cuenten historias. Y esto lo vemos con ciertas santas de la época. Y un ejemplo que nos gusta bastante es Santa Bárbara. A Santa Bárbara, aquí en Bogotá, usted la puede encontrar en la Casa de Moneda del Banco de la República, en el segundo piso, en la sala de los primeros tiempos modernos, que hace parte de la colección de arte del Banco de la República. En esa sala hay una sala chiquita escondidita, preciosa. Ahí tienen a todas las monjas coronadas de la época colonial de Bogotá, o bueno, de Santa Fe de Bogotá. Y en una sola pared hay un cuadro enorme que nos cuenta la historia de Santa Bárbara. A Santa Bárbara, su papá la encerró en una torre durante mucho tiempo porque defendía la religión cristiana. Y su papá era un rey en lo que ahora entendemos como Turquía, en un espacio de Turquía, y celebraban a los dioses paganos, o lo que entendemos nosotros como dioses paganos. Y Santa Bárbara no lo hacía. Entonces, pues ella lo estaba desafiando y estaba cuestionando su autoridad al decir que ella no seguía un dios pagano y seguía un dios monoteísta y con ciertas reglas que claramente eran diferentes a esos dioses paganos. Entonces este hombre la encierra en una torre y cuando se desespera por la desobediencia y rebeldía de su hija y pues que está empeñada en defender esta religión, la saca de la torre y le corta la cabeza. Y justo en el momento en el que le corta la cabeza, sale un rayo del cielo y mata a su papá, porque su papá acaba de matar a una mujer excepcional para la religión cristiana. Entonces nos gusta muchísimo la historia de Santa Bárbara, porque en los distintos cuadros en los que se pinta a Santa Bárbara, ella está pues con la corona que les comentábamos y en sus manos o cerca a sus pies o de fondo se encuentra la torre en la que ella estuvo pues secuestrada por su papá. Y también del cielo cae un rayo, porque en este rayo se representa la muerte de su papá. Su papá fue su verdugo y esta es la razón de su martirio, su papá. Entonces era virgen, era mártir, es entendida como una santa y las representaciones de Santa Bárbara son excepcionales, son espectaculares. Y si usted no encuentra el cuadro, pues en ese mismo museo, en ese mismo segundo piso, usted en una de las habitaciones va a encontrar un vitral y en ese vitral también está Santa Bárbara, porque Santa Bárbara era la patrona de los mineros y se cree que en esta casa en donde actualmente está el museo, Casa de Moneda del Banco de la República, funcionaba algo similar a la minería o estaba relacionado con pues sacar oro y demás de la tierra, porque en esta casa también estuvo funcionando algo relacionado a la creación de monedas y doblones y demás formas de intercambio mercantil entre los habitantes de la antigua Santa Fe de Bogotá. Y pasando de simbolismos, de iconografías, de santas, de religiosas, también encontramos a lo largo de los capítulos de este podcast mujeres artistas en la Edad Media. Y una nos llamó la atención particularmente porque personas cercanas a nosotras visitaron Europa en los últimos meses. Y visitaron la Notre Dame de Estrasburgo. Les recordamos que hay una Notre Dame en Estrasburgo, una ciudad de Francia muy cercana a la frontera con Alemania,
y también hay una Notre Dame en París, que de esa Notre Dame también les hablamos en nuestras redes sociales a propósito de las gárgolas. Las gárgolas fueron indispensables para la construcción y para pues la arquitectura de la Edad Media, porque de esta manera no se dañaban los edificios hechos en piedra, porque el agua salía de las gárgolas. Gárgola viene de garganta, porque las gárgolas tienen sus bocas abiertas y de sus bocas sale el agua de los edificios para que los edificios no adquieran humedad y se dañen gracias a esto. Y pues una catedral famosa por las gárgolas es la Notre Dame de París. Pero nosotros encontramos que en la Catedral de Notre Dame de Estrasburgo hubo una mujer pionera en la escultura, Sabina de Steinbach. Fue una escultora francesa y pues en el periodo en el que está en el mundo Sabina, las iglesias empiezan a ser populares porque recuerden que les hablábamos de un arte románico, que es este arte en donde la bidimensionalidad de la pintura es fundamental, ¿no? Y está también este arte gótico. En este arte gótico empiezan a entrar estas catedrales. Terminan en punta porque se creía que entre más puntudas fueran las estructuras de los edificios, pues mucho más cerca iban a estar de Dios. Y Sabina es una escultora del momento, su papá también fue un escultor y se cree que ella aprendió el oficio gracias a su papá y a su hermano, y se le atribuyen a ella un San Juan Bautista que en su mano llevaba un libro y en ese libro llevaba escrito quién era quien lo había realizado. Lastimosamente este San Juan se perdió, no sabemos dónde andará el San Juan y no se puede confirmar que Sabina haya hecho ese San Juan, como tampoco se puede confirmar que Sabina haya sido partícipe de la creación de esculturas dentro de la Notre Dame de Estrasburgo, de la que les hablábamos. Y pues que se nos viene a la memoria gracias a nuestros familiares que estuvieron en Europa visitando esta catedral. En esta catedral se supone que hay dos esculturas famosas de Sabina, pero se dice que Sabina ni existió, que Sabina tal vez era una mujer cercana, que Sabina nunca se interesó por la escultura, que fueron su papá y su hermano los que estuvieron pendientes de la construcción de esta Notre Dame de Estrasburgo, pero a Sabina se le atribuyen dos esculturas importantes que están en la parte sur de esta catedral. Son la iglesia y la sinagoga. Y la iglesia y la sinagoga son alegorías fundamentales para la construcción religiosa de la Edad Media. La sinagoga es el espacio en el que se reúnen los judíos a hablar sobre Dios, a adorar a Dios y demás cosas. Y la iglesia es quien está casada con Jesucristo. Nos han enseñado todo el tiempo, toda la vida, que la iglesia es la esposa de Jesucristo. Pero los judíos no reconocen a Cristo. Somos nosotros quienes estamos influenciados por la cultura occidental y que crecimos bajo estos preceptos religiosos católicos, apostólicos y romanos, incluso cristianos, los que creemos en Cristo. Entonces, como el mundo medieval estaba teniendo este auge de la religión católica, de la religión cristiana, pues es importante hacer estas alegorías a la iglesia y a la sinagoga. La sinagoga generalmente es una mujer devastada, con los ojos vendados, triste porque no cree en el Redentor, porque no está cercana al Redentor. Y la iglesia, que está casada con él, lleva una corona, porque en este tiempo como que todo lo que podían ver así magnífico y demás llevaba corona, estaba asociado a los reyes eran pues descendientes de Dios, ¿no? Se creía en ese momento que quien era rey era porque era un descendiente de Dios. Y pues la iglesia lleva esta corona en su cabeza, está erguida, feliz, y nos muestra también la fuerza con la que creían en este Dios monoteísta, la fuerza con la que impulsaban su religión, y que es un poco también su religión la que los lleva a aventurarse y a supuestamente descubrir América. Porque cercanos a la Baja Edad Media, en España, que sabemos que estaba
siendo gobernada por los reyes católicos, decide expandir su religión. Decide que muchos más lugares de la tierra deben adoptar su religión, y es así como llegan a América. Y se dice que es también porque deseaban impulsar a la religión católica. Pero sabemos que es porque tenían deudas, debían pagar esas deudas, encuentran a América y en América encuentran todo el oro posible para pagar esas deudas, saquean hasta el cansancio América, acaban con una gran parte de la población indígena del territorio y nos implantan su cultura. Y gracias a eso es que nos consideramos occidentales, o que entendemos que nuestro conocimiento viene de Occidente. Y algo importante para resaltar es que la expedición española, dentro de este periodo de la conquista y de la colonización, no pudo haberse dado sin la queridísima Isabel Católica, que fue quien impulsó a Cristóbal Colón a que descubriera estas tierras. Mujeres, por todas partes vamos a encontrar mujeres importantes. Por todas partes del mundo están. Pero les contábamos de la iglesia y la sinagoga supuestamente hechas por esta Sabina de Steinbach. Son esculturas imponentes, maravillosamente hechas, y mucha gente asegura que están realizadas por Sabina, pero la historia nos dice lo contrario. No hay evidencia de Sabina en ninguna parte, pero pues ya nos enteraremos si Sabina existió o no existió, y esperamos que sí, porque gracias a lo que nos cuentan nuestros familiares que vieron la catedral de Estrasburgo, que es preciosísima, con vitrales maravillosos, que el vitral también es importante para la concepción de arte dentro de la Edad Media, pues sí esperamos que Sabina haya existido. Lo esperamos con fervor. Este es un recuento de todo lo que encontramos en Creativas para compartirles a ustedes en nuestra primer serie. Les agradecemos muchísimo por escucharnos, por estar ahí con nosotros, por seguirnos en nuestras redes sociales, que si no lo hacen se los recordamos. Nos encuentran en Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, Instagram y TikTok como Creativas Podcast. Mi nombre es Andrea, como les dije en el inicio de este capítulo. Me encantó acompañarlos, me encantó hablarles un poco más de arte, analizar nuestra posición como mujeres dentro del arte en los primeros periodos de la humanidad, y esperamos encontrar muchísimas más mujeres para compartirles, porque recuerden que el conocimiento se comparte, porque gracias a que se comparte es que podemos hacer lazos con distintas personas en el resto del mundo, incluso en nuestro salón de clases. A propósito que estamos empezando clases en una de las facultades de arte plástico del país. Estamos muy contentos por eso, porque al fin volvimos al salón de clases. Y pues recuerden, el conocimiento se comparte. Es maravilloso compartir, entonces compartan el conocimiento. Nos encontramos el próximo viernes y esperamos que este fin de semana que llega sea maravilloso, espectacular, y el inicio de la siguiente semana también lo sea. Les deseamos un maravilloso inicio de febrero. Esperamos que estén muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos.